Que la gracia del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, sea con cada uno de ustedes. Es una bendición poder comunicarnos a través de esta señal y en el nombre maravilloso de Jesús desear todo tipo de bendiciones para su vida, al lado de su familia. Queremos decirle de que Dios es bueno, para siempre su misericordia, y hemos confiado en un Dios que todo lo puede. Nada es imposible para Dios y todo es posible para aquel que cree. Con esta palabra creo que podemos empezar esta mañana dándole gracias a Dios por ese hermoso privilegio que tenemos de ser sus hijos y que Él sea nuestro Padre y que escucha y responde nuestra oración. Vamos a iniciar haciendo una oración para poner esta enseñanza en el nombre del Señor. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, nos conectamos, invocamos tu santo y poderoso nombre, en el precioso nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras fallas, que tú perdones todo pecado, y que queremos que tu Santo Espíritu, Señor, traiga esa palabra, esa revelación a nuestro corazón, para que juntos podamos adorar tu santo y poderoso nombre. Señor, te adoramos, te bendecimos, amamos tu palabra, amamos tu nombre y queremos darte las gracias, Señor, en esta hermosa mañana, porque tú eres bueno, porque eres grande, eres maravilloso. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que tu palabra quede no solamente grabada en nuestra mente, sino en nuestro corazón. A ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana quiero hablarle acerca de un personaje muy conocido, muy discutido también por muchos analistas, predicadores, y queremos ver a ese personaje, un personaje bastante polémico por todas las historias que se cuentan, como es la historia de Sansón. Sansón es un hombre, según narra la Biblia, un hombre que había sido predestinado para la liberación de Israel. Sansón venía con un plan, con un propósito, y todo aquel que es hijo de Dios nace con un plan y un propósito. Y en esto queremos ser enfáticos y ver algunas características que creo que nos pueden ayudar muchísimo en la comprensión del desarrollo de este personaje. La escena comienza con unos padres que no podían tener familia, según lo dice el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Los filisteos eran unos personajes que, según han sido enemigos del pueblo de Israel durante muchos años. Los filisteos se les reconoce como gente del mar. Eh, la palabra filisteo viene de una palabra hebrea que se llama pilisti, de donde nosotros, o de donde está la palabra Palestina. Aproximadamente ellos, gente del mar, porque venían del Mediterráneo, y hermano, y ellos llegaron aproximadamente en el siglo XI, llegaron hasta Palestina y ahí pusieron su territorio. Estando en ese territorio, ellos comenzaron a hacer algunas cosas que son muy interesantes, porque eh, la civilización filistea fue centrada en 5 ciudades, 5 grandes ciudades que ellos acapararon, que una de ellas fue Gaza, la otra fue Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat.
Esto llama mucho la atención porque cuando habla de que mencionábamos que de los filisteos son los palestinos, de donde está hoy por hoy los palestinos es Cisjordania. Entonces, lo que se conoce como la franja de Gaza, precisamente, la franja de Gaza, y ahí aparece un enemigo llamado Hamas, un grupo terrorista peligrosísimo. Hay varios grupos, Hezbollah, ISIS, Hamas, hay varios grupos, eh, Al Qaeda, el OLP, grupos peligrosos realmente. Pero Hamas está situado en el territorio de Palestina, en la Franja de Gaza, y entonces ese grupo se levanta y toman control de Palestina, el Hamas, en el 2007 de nuestra era. Podemos observar que hacen averías, ese grupo es terrible, es un grupo terrorista. Y entonces, solo entre paréntesis, fíjese que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sabe del tema, sabe de estos grupos terroristas, no se pronuncian y no dicen nada. Pero en cuanto a Israel, los acusan de delito de guerra y de estar y tener un territorio ocupado. Es inconcebible algunas cosas que suceden, pero bueno, en el panorama escatológico funciona de esa manera. Pero lo que le quiero decir es pues, que este grupo Hamas palestino se levanta, es terrorista, terrible, y han querido incursionar dentro de Israel. Entonces esto nos recuerda al enemigo en potencia antiguo, llamado los filisteos. Estos eran enemigos en potencia y hasta el día de hoy siguen siendo enemigos. Pero esto me llama mucho la atención porque eh, esta palabra um, tiene mucho que ver con ese tipo de civilización. ¿En qué radicaba el poder de los filisteos? El poder de los filisteos se basaba prácticamente en la industria y el monopolio del hierro. Los hititas fueron los primeros que inventaron el hierro, pero consecuentemente de los hititas, que también era parte de esa región y parte de ese grupo de los filisteos, entonces ellos continuaron. Y por eso era un pueblo que tenía un poder extraordinario, porque entonces estábamos hablando acerca se mencionan, por ejemplo, en el 1200, se menciona la era del hierro, ¿verdad? Y la era del bronce. Se hace la distinción entre ambas etapas, la era del hierro, la era del bronce, en cuestiones de historia. Pero los filisteos estaban en ese mover, en ese peritaje, y por eso que era un pueblo muy poderoso. Ya manejaban el hierro, entonces sus armas eran armas diferentes a las de otros pueblos. Manejaban muchas cosas que tienen que ver con el hierro, con armas, con todo tipo de arma de guerra que tiene que ser con el hierro. Ellos lo habían perfeccionado. Entonces, esto es importante porque el grupo terrorista Hamas, que ya lo mencioné, que tiene que ver con los filisteos, o los palestinos modernos, ellos han sacado, inclusive, hermano, fotografías por televisión, los grupos terroristas, en donde degüellan a la gente. Todos hemos visto ese tipo de escenas que son realmente duras, dramáticas, y donde utilizan cuchillos o machetes o algo que tenga que ver precisamente con hierro para degollar a sus enemigos. Entonces, curiosamente, deberían asesinar por televisión a gente ametrallándolo, haciéndolo explotar. No, tiene que ser precisamente con hierro, degollar.
Me llamó mucho la atención de que el panorama profético antiguo es el panorama profético moderno, en cuanto a eso se refiere. Pero solamente para hacer un poco de historia. Ahora, Sansón era el elemento que Dios usaba porque los filisteos habían hostigado de tal manera a Israel que constantemente vivían en acecho, en asedio y que necesitaban un liberador. Entonces, precisamente para eso se levantaron los jueces, pero el primer juez que Dios levanta después de Otoniel, el primer juez que Dios levanta a, como un libertador es Sansón. Sansón se levanta tremendamente para hacer esa función. Y ya vimos el relato bíblico, cómo es que se le presenta a una pareja que nunca habían tenido hijos y que Dios les da un hijo pedido que el Señor les da. Y estas personas, Manoa, entonces comienzan a tener el niño y les dan especificaciones de qué función tendrá ese niño. Esto es muy importante porque a mí me llama mucho la atención, porque miren el versículo 5 del capítulo 13, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Note que las especificaciones se las está dando el ángel del Señor. El voto no era producto de los padres, ni tampoco era una elección personal de Sansón. Antes que él naciera y antes que fuese engendrado, ya le dijeron a mamá y a papá lo que ese niño iba a ser. Prácticamente el voto del nazareo es consagrado, devoto, dedicado a Dios, sólido, perdurable. Eso era lo que estaba sucediendo en este pasaje. El voto del nazareato era alguien que se apartaba para Dios. Pero ¿quién hizo la elección? ¿Los padres? No. El mensajero celestial fue anunciado precisamente por un ser celeste, un ser celestial. Él le dijo a sus padres lo que iba a ser Sansón. El voto del nazareo apartado para Dios ya venía elegido. Él no eligió eso, a él lo eligieron. Eso tiene que ver mucho con el llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Se recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo? Que lo habían escuchado y que lo habían preservado y que lo habían preparado, escogido, aún desde el vientre de su madre, al gran apóstol Pablo, que la mayoría del Nuevo Testamento, los libros se le adjudican a él, porque había sido un hombre erudito. Pero si usted examina la vida de Pablo, Pablo nace, se educa y termina siendo un perseguidor de la iglesia, no un apóstol. En el contexto de Pablo, cuando Pablo es llamado, él es un perseguidor de la iglesia. Él es un enemigo del Señor. Pero entonces, ¿por qué dice que desde el vientre de su madre lo habían apartado? Porque se dio cuenta de que a pesar de lo que él eligió, a él lo habían elegido para una función. En esa función, Dios había preparado los elementos para Pablo. Y entonces Pablo es preparado de esa manera para llegar más allá. Ahora Pablo entiende que él había nacido apartado desde el vientre de su madre con un plan, con un propósito. ¿Cuánta gente? Esto nos lleva a la pregunta. ¿Ha visto usted que algunos preguntan, bueno, entonces, ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito que yo tengo sobre esta tierra? ¿Es producto de la casualidad? ¿Está en el mundo fortuitamente? ¿Será que solamente es uno más
en la estadística del mundo en cuanto a población se refiere? ¿O realmente trae usted un propósito? ¿O realmente Dios lo eligió para algo? Yo creo la segunda. Dios preparó y ha preparado cosas para el ser humano. Dice que él era la luz, dice el apóstol, dice Juan, dice que él era la luz de los hombres que vienen a la tierra. La luz de todos los hombres. Eso quiere decir que todo ser humano que nace tiene un plan, sí. ¿Tiene un propósito? Definitivamente sí. Ahora, aquí hay algo muy interesante que lo vamos a poder ver. El mismo salmista David hablando al respecto. En el Salmo 139, versículo número 16, dice, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Esa es la traducción de la versión al día. La Valera dice, antes de que aún desde el vientre de mi madre, antes de que me formase, tú me vistes. O sea, en otras palabras, David había entendido de que antes de que su embrión vieron sus ojos. Y aquí quiero hacer un paréntesis acerca del aborto. Las estadísticas a nivel mundial es escalofriante, las estadísticas de millones de niños que mueren cada año. Es espantoso los asesinatos de niños. Yo pregunto, esos millones de niños que mueren al año, ¿eran producto solamente de la casualidad o traían un propósito? O sea, Dios pedirá cuentas a todos esos asesinos que han matado niños. Digo asesinos con licencia porque antes se hacían los abortos clandestinamente. Hoy ya hay países que han aprobado el aborto. O sea, en otras palabras, aprobado el asesinato. ¿Cómo está eso? Sí, leyes absurdas, pero que Dios traerá juicio y que Dios va a pedir cuentas de todo eso. Yo lo veo de esta manera. Es como que un país sacara un decreto que está autorizado entonces el asesinato. Entonces, iría a la calle y mate al que mate porque simplemente no le agradaba o tenía ganas de matar y mató. Y no sería preso, no sería culpable porque ya es una ley que le autoriza a asesinar. ¿Cuál es la otra? O sea, matar a un niño indefenso desde el vientre de su madre. Cierro el paréntesis y entonces dice que ahí, antes de que naciera, Dios lo había observado. Hermano, día, hora, lugar, sexo y propósito son diseñados por Dios. El que nació varón, varón, y el que nació niña, niña. Varón y hembra los crió Dios, dice la Biblia. Cuando le preguntaron al Señor acerca del divorcio, él dijo, pero al principio no fue así. Varón y hembra los crió Dios. Dios crió al hombre varón y a la mujercita la crió hembra, y entonces así los diseñó Dios. No existe un tercer género. Ahora, la depravación y la distorsión de muchas personas, hoy hay una diversidad de situaciones tremendas. Pero bíblicamente, teológicamente, solamente existen dos géneros, hombre y mujer. No un tercero ni cuarto, etcétera. Entonces, siendo bíblicos, podemos observar esto. Dios estaba preparando a este muchacho. Usted y yo nacimos el día y hora en la ciudad que nacimos, porque así le plugo a Dios. Tenemos el sexo que Dios nos diseñó y además de ello, tenemos el propósito para el cual nacimos.
Algunos estarán pensando, bueno, pero es que no todos fuimos llamados a ser predicadores. Y yo entiendo eso y no le estoy hablando de eso. Pero si usted fue llamado para ser un empresario, sea un empresario honrado, exitoso, sensato, que toma a Dios en cuenta en primer lugar, que usa sus finanzas para Dios y para bendición de su familia y desarrollo personal y desarrollo de su empresa. Si usted fue llamado a ser un profesional, sea un profesional honrado, exitoso. A lo que Dios lo llamó a hacer, eso es lo que tenemos que hacer honradamente. Y entonces eso queda claro. O sea, gente que nació con un talento extraordinario. Por ejemplo, mencionando acerca de los famosos de la música, Beethoven, Schubert, Mozart, solo por decirle algo, los famosos pintores, Miguel Ángel, Rafael, Da Vinci, Boja, Van Gogh. Entonces, si usted nota, todos tienen un talento. Yo admiro las obras de esos pintores, pero yo no puedo dibujar. Me hubiera gustado quizás ser un buen pintor, pero no puedo. Admiro a las personas que tienen una facilidad para la poesía. Hay gente que es neta, es poeta, o sea, le salen los versos con una facilidad y crean una ritmia bien tremenda. Dice uno, ¡ala, qué tremendo! Obviamente tiene que ser un don. Don para la poesía, don para la literatura, don para la escritura. Yo no sé para qué Dios lo llamó a usted, pero sí estoy seguro que usted no es producto de la casualidad, que usted apareció en este planeta Tierra y usted no sabe ni qué hacer, ni quién es usted, ni cuál es su propósito en la vida. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos el tiempo para investigar ese propósito. Entonces, tenemos que entender eso de una manera muy interesante. En cuanto al desarrollo de Sansón, me llama mucho la atención esto. En el valle, fíjese que cuando uno observa la historia de Sansón, uno esperaría ver a un personaje moral y espiritual, teológicamente hablando. Pero cuando uno mira y observa las narraciones de Sansón, más parece un cuento de Bunyan. Bunyan fue el que escribió El Peregrino, ¿verdad? Yo creo que si no todos, la mayoría hemos visto eso, el Peregrino, el viaje del peregrino, y cómo lo narra Bunyan. Hicieron una película donde se mira Iba que va con un gran costal y que le aparecen personajes como Esperanza, como Desánimo, como etcétera. Cuando uno ve la historia de Sansón pareciera eso, ¿verdad? Y la gente esperaría ver que uno comience a contar, bueno, cuando él fue a Timná, le apareció un león y con sus manos le abrió las fauces y mató al león. Y cuando él regresó al siguiente día, del león agarró con las manos el panal y lo fue comiendo a su casa porque había sido tremendo. La gente está expectante. ¡Wow! O cuando agarró a esas zorras, 300 zorras, y que las amarró de las colas y les puso una antorcha en cada cola. En primer lugar, quiero que note, trate usted de agarrar a un zorro. Esos animales son escurridizos. Y para agarrar 300, ¿cómo le haría? Ese hombre tenía un talento extraordinario. ¿Sabe por qué mucha gente fracasa? Porque se ponen a hacer cosas que no fueron llamados a hacer. Y ahí truenan. Y ahí sucumben. ¿Cuánto cuesta pedirle a Dios una oportunidad y decirle, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué don pusiste en mí? Perfecciónalo. Usted sería una persona brillante, exitosa.
Porque mucha gente fracasa porque está en el lugar equivocado, haciendo lo que no lo pusieron a hacer. ¿Por qué muchos ministros no tienen éxito? Porque la pregunta aquí sería, ¿realmente fue llamado por Dios para hacer eso? ¿O está ahí o está ahí por chiripa, porque lo pusieron, porque le convino? En una ocasión me decía un hombre, pongamos una iglesia, usted predica y yo administro la plata. ¿Y usted qué cree que esto qué es, fe? No, si como hemos visto que las iglesias dejan dinero. Le digo, Señor, reprenda al diablo. O sea, él lo estaba viendo como una empresa, ¿verdad? Usted predica lo que quiera. Yo solamente voy a administrar. Entre mayor grueso de personas, mayor réditos, mayores finanzas. No es eso el asunto. Pero entiendo que todo ser humano tiene un don, un talento. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y entonces, por esa razón podemos pensar en ello. Este Sansón pasaba momentos tremendos. Hizo cosas que no debió haber hecho. Por ejemplo, fue a Ascalón, fue a Gaza, fue a Timná. En esa región, hermano, él pudo ver cosas tremendas. Timná significa posición y herencia. Y ahí fue donde aparecen las escenas del león y las zorras. Dos tipos que tienen que ver con el mundo espiritual. El león tipo de demonios y el zorro tipo de gente astuta, de gente mala, de gente sagaz. Por eso que cuando al Señor Jesús le fueron a avisar que Herodes quería matarlo, el Señor Jesús le dijo a sus mensajeros, díganle a esa zorra, fíjese, díganle a esa zorra que hoy y mañana acabo milagros y señales. El Señor Jesús insultando al emperador, sí, pero no lo estaba insultando. Simplemente le estaba diseñando su carácter. Díganle a esa zorra. Cuando al Señor Jesús le preguntaron dónde vivía, qué clase de mansión tendría, él dijo, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que seamos prudentes. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, le dijo, he aquí yo los envío como corderos en medio de zorros. No, dijo, yo os envío como corderos en medio de lobos rapaces. Porque los lobos rapaces tienen que ver ya con figuras espirituales, maestros fraudulentos, malos obreros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en Timná, no dejes que tu herencia la estropeen. No dejes que la posición te la estropeen. Lo que Dios ha puesto en tu vida, cuídalo, cultívalo, protégelo. Se ha hecho una pregunta, y yo creo que también eso está en lo místico, ¿verdad? Y es en lo que le decía, pareciera una historia. Todos hemos creído, por lo menos yo eso creía cuando iba yo a la escuela dominical de niño, me llevaba a mi abuela, y entonces cuando yo oía historias acerca como la de Sansón, yo siempre creí que la fuerza estaba en el pelo. Yo creo que algunos todavía creen de que la fuerza de Sansón está en el pelo, ¿verdad? Y como el ángel le dijo, no cortará su cabello, ¿verdad? O sea que era una señal del Nazareo, pero realmente la fuerza radicaba en el pelo. ¿Realmente ahí estaba concentrada su fuerza en el cabello? ¿O en el despreciar lo que significaba el cabello, que era el voto? Yo creo que Sansón,
al despreciar el voto, estaba despreciando el juramento. Porque cuando Dalila, que Dalila significa deseo, mire qué tremendo. Nadie podía detener a Sansón, excepto una mujer. ¿Sabía usted que el arma más poderosa es una mujer en las manos del diablo para destruir a los hombres? ¿Por qué se han destruido bonitos hogares? ¿Verdad? Entonces, hermano, pero aquí hay algo muy interesante. En el capítulo número 16, verso 17, verso 16, capítulo 16 de Jueces, verso 16. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Oiga, llega el momento de la hostigación. Esto es como hermano, la seducción. Un hombre que abandona la oración. Un hombre que abandona la palabra. Una mujer lo comienza a seducir. Cuando viene a sentir está dormido. Una mujer que abandona la oración. La palabra de Dios. Le aparece un seductor y aparece dormida. ¿Por qué? Porque la seducción lo único que trata es reducir su alma a mortal angustia. No así una persona que ora. Una persona que se mantiene buscando a Dios, detecta la seducción y se aparta. Se aparta de esa situación para no fallarle a Dios primeramente, y si es casado a su cónyuge, y si es soltero, esperar el tiempo de Dios para su matrimonio. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto su corazón. ¿Cómo había descubierto su corazón? Porque prácticamente Sansón abrió su corazón al declarar su voto, al declarar su juramento. Y obviamente él creía que su fuerza estaba en su cabello. No estaba en su cabello. Pues vemos de que en el verso 20, los filisteos sobre ti, luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿En dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿En su cabello? No, sino en el voto, su juramento apartado para Dios, porque el Espíritu Santo venía sobre Sansón en el momento justo, en el momento indicado para liberación. ¿Por qué? Porque para eso había sido diseñado. Para eso había sido llamado. Esa era su función. Él tenía solamente una función: iba a ser el libertador de Israel. Y para eso venía el Espíritu Santo sobre él y cobraba una fuerza extraordinaria y comenzaba la bendición. ¿Cómo sabemos que no estaba en el cabello? Porque en el verso 22, después de que le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, dice que en el verso 22, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Si la fuerza estaba en su cabello, cuando le creció, le hubieran vuelto a las fuerzas. No fue así. O sea, entonces la fuerza no estaba en su cabello. Él había interpretado que su fuerza estaba en el cabello. No estaba ahí. Su fuerza era porque había sido apartado para Dios. Su fuerza radicaba porque era un hombre dedicado a Dios. Entonces venía el Espíritu Santo, lo fortalecía, lo llenaba. Pues ¿quién puede matar 1000 hombres con la quijada de un asno? Tiene que ser algo sobrenatural. ¿Quién puede agarrar 300 zorras y amarrarlas de las colas? Solo alguien que tenga algo sobrenatural.
¿Quién puede matar a un león con sus propias manos? Solo alguien que tenga una fuerza sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegaron a Sansón, cuando llegó a Timná, y dice la Biblia que lo querían encerrar, durmió en una ramera. Y ese fue uno de sus problemas. Abandonó la oración y comenzó a meterse donde no debía, a frecuentar lugares que no debía. ¿Dónde un varón, hijo de Dios, con un ministerio tremendo, pierde su fuerza? Cuando comienza a ver cosas que no debe, a oír cosas que no debe oír, a frecuentar lugares que no debe frecuentar. Gloria a Dios. Se llevó las puertas cuando se despertó, se llevó las puertas de la ciudad cargando en el hombro y la fue a dejar hasta la colina. ¡Qué tremendo! ¿Quién puede cargar semejantes puertas? Y llevaba las 2 puertas de la ciudad en los hombros. Solo alguien que tenga algo sobrenatural. ¿Y cómo sucede eso? Sobrenaturalmente. Pero Sansón había interpretado que su fuerza estaba en su cabello, en su pelo, pero no estaba ahí. ¿En dónde estaba entonces? Porque era apartado, porque era dedicado, porque tenía un juramento. En vez de irse a meter a un prostíbulo, porque dice que hay una ramera y le gustó, vio a otra señora allá en Gaza y le gustó. Parece que tenía el mal de amores. Parece que era un Juan sin miedo el hombre este. Y eso pasa con muchos, ¿veis, hermano? Cuando ha visto usted gente así, que tienen el síndrome del narcisismo, se sienten la última Coca-Cola del desierto, y donde pasan ellos, todas las miradas van para ellos. ¿Ha visto usted gente así? Eso es un síndrome, se llama el síndrome de narcisismo, el narcisista. Porque mire, alguien puede ser guapo, pero si tiene los pies bien puestos y la cabeza bien puesta donde debe estar. Pero el narcisista, cree que todos los carros paran por él, y no es por él, es para no atropellarlo. Por ella. Las chicas narcisistas, ay Dios mío, creen que son la última Coca-Cola o son la novedad, la Miss no sé qué. La chica puede ser muy bonita, pero si tiene bien puesta la cabeza y los pies donde deben de estar, mantendrá su nivel, su control. ¿Qué quiero decirle? Sansón abandonó su función, se descuidó y lo pagó caro. Lo pagó caro. Ya vamos llegando al puerto. Dalila me llamó la atención porque la traducción significa deseo, pero hay una traducción bastante antigua que significa la que tiene la llave. Fíjese, la que tiene la llave. Y esto es muy interesante porque yo había escuchado algo por ahí y que lo decían como un dicho, pero la mujer tiene la llave de su cuerpo. La mujer decide hasta dónde permite que el hombre llegue. Obviamente cuando ya es una mujer casada, pues obviamente eh, el trabajo o el área de su cuerpo pues ya no le pertenece a ella, sino a su esposo. Pero aquí se está refiriendo a mujeres solteras. No menciona ahí que Dalila fuera casada. Entonces era la que tiene la llave. Ella sabía hasta dónde podía llevar a Sansón, lo pulsió, lo midió y dijo, era momento. ¿Usted cree que el diablo lo va a atacar a usted solamente de primera instancia? No, lo va a medir, lo va a calcular, va a ver cuál es su lado débil, va a ver cuánto ora, va a ver cuánto lee la palabra,
va a ver cuánto comprometido está con Dios. Y cuando vea que usted no es vulnerable, entonces vendrán otros ataques. Pero cuando él ve, los demonios ven que una persona ah, am, ve esto, entonces comienzan los ataques interesantes. Y, y para concluir, me llamó la atención algo que aparece aquí. Mire, en el versículo 18 del capítulo 16. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Fíjese, hermano, de que ¿por qué Sansón hasta aquí oró? Y oró de tal manera que su oración fue escuchada. Eso a mí me lleva a una pregunta. ¿Será que Sansón oraba? ¿O estaba confiado en su fuerza? ¿O será que ya estaba acostumbrado tanto a la manifestación del Espíritu de Dios que ya no le dio seguimiento ni razón a su relación? Mire, hermano, lo que nos mantiene a nosotros de pie no son los dones que Dios nos ha dado, es la oración. Es la oración. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué Sansón oró con tal fervor y con tal fuerza que fue escuchado? Eso me lleva a una pregunta. La oración que se hace en el Espíritu es poderosísima. La oración en lenguas. La oración en el Espíritu. Y aquí quiero detenerme un momentito, porque fíjese que esto es muy importante. Muchas de las cosas, ¿sabe usted por qué muchos planes se estropean? Porque nosotros lo hablamos y hay demonios que escuchan. Hay gente dice: eso es místico, no tengo nada que ver con eso. Bueno, ¿verdad? Y hay demonios que escuchan y todo el asunto, y aquí y allá. Pero hay una oración que ni el diablo entiende, y es la oración del Espíritu. Es el lenguaje de Dios. ¿Ves? Y a mí me llama mucho la atención porque cuando en el tabernáculo, ¿cómo sabía? Primeramente por la Shekinah y luego por la columna de fuego. Pero ¿qué más había ahí? Hermano, el viento apacible. Y eso me lleva a mí a Elías. Vino un terremoto, vino un huracán, vino fuego y Dios no estaba ahí. Pero cuando vino el silbo apacible, el ruaj en hebreo, ruaj es viento, espíritu. ¿Quieres tener una vida de victoria? Aprende a orar en el espíritu, el lenguaje de Dios. No hay diablo ni demonio que entienda eso, ni sepa cómo poner trampa, pues si no sabe ni qué estás hablando. Pero entonces el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo: pero el que habla lenguas, a sí mismo se edifica, porque habla misterios y habla con Dios, el lenguaje de Dios. No hay diablo, ni diablito, ni diablazo que entienda ese lenguaje. Y esa es la oración poderosa del Espíritu. ¿Quieres victoria? Aprende a orar en el Espíritu. Pídele al Señor que te unja. Una oración en el Espíritu. No sabes ni cuántas victorias Dios te puede dar, ni cuántos ataques se pueden desbaratar, ni cuántas cosas que están detenidas para tu vida se pueden soltar en el nombre poderoso de Jesús. Cosas que quizás el diablo te las tiene detenidas y ahí está luchando y tú no hayas ni cómo, pero he pedido y no se suelta y aprende a orar en el Espíritu, en el lenguaje de Dios. El apóstol Pablo lo entendió y fue su arma más poderosa. Pide hablar en lenguas. No que te enseñen a hablar en lenguas. Pídele al Espíritu Santo que te dé el lenguaje en lenguas. Porque ahora hay hasta seminarios que te enseñan cómo. ¿Va? Y repita después de mí, repita después de mí. Y saca la pata a la vaca, y saca la pata a la vaca. Y hablando un montón de tonteras, hermano.
¿verdad? Entonces, eso no es así, que te están enseñando a hablar en lenguas. No, aprende en el Ruach, el espíritu. Que Dios te dé el Ruach de su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos llene de su Santo Espíritu para mover, para romper, para destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la oración más poderosa que existe. Por supuesto que nosotros oramos en español porque hay algunas peticiones por las cuales orar. Pero la oración de victoria es aquella que haces en el Espíritu. Que tú ni tú mismo entiendes ni qué está pasando, pero en el mundo espiritual se está soltando algo. Ahora, si Sansón hubiera aplicado esa arma, no el relato, dice que el relato bíblico terminara de otra manera, que murió siendo libertador, que murió de anciano y que fue sepultado con sus padres. Así hubiera terminado la historia de Sansón, pero termina trágicamente, sin ojos, sin fuerza, con burla, con escarnio. ¿Cuánta gente termina así por haberse apartado de Dios? ¿Esa era la voluntad de Dios? De ninguna manera. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y con esto termino. Esto solamente es una reflexión. Porque se recuerda usted, la educación es de los padres. Proverbios 1:8. Escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Son los padres los encargados de enseñar a los hijos el camino, ¿verdad? No como muchos mandan a los hijos a la escuela dominical y ellos en su casa se quedan viendo el partido de fútbol o viendo otra cosa y mandan a los hijos a la escuela dominical para que ahí se los eduquen. Pero no es así, es función de los padres. El proverbio dice, no desprecies la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Hasta cuándo? Hasta que los niños puedan tomar sus propias decisiones. Según Ezequiel 18:20, cada uno morirá por su propio pecado. Llega un momentito en de que uno ya no puede decidir por los hijos, sino ellos deciden lo que van a hacer, lo que ellos quieren hacer. Y si la decisión es buena, pero mire, ¿cuántos hijos fracasan por no ponerle atención a sus padres? De eso yo conozco docenas. Pero sí escuchan al amigo, pero sí escuchan al que está pervertido, pero sí escuchan al que ha fracasado. Los recién casados, ¿a quién le van a ir a pedir consejo cuando tengan problemas en su matrimonio? A alguien que ya se divorció. Por favor, pídale consejo a aquel que ha mantenido su matrimonio durante años. ¿Pero a quién le va a pedir consejo? No escuchan a veces los consejos de los padres. El padre instruye, la mamá enseña. Y aquí es donde entra la reflexión. Mire, pues, que conste que no es una acusación, sino una reflexión. No todos tienen la dicha de nacer en un hogar cristiano. Otros nacen en matrimonios disfuncionales y otros solos con mamá. Esta reflexión es de mi propia autoría, de mi propio jardín, pero quiero transmitírselo como una reflexión solamente, ¿verdad? Otros que tienen la dicha de nacer la desdicha de nacer en hogares disfuncionales y otros que nacen solo con mamá. ¿Pero qué sucede? Cuando una mujer es abandonada por el marido, que de esos hay cientos y miles en el mundo, en vez de acudir a Dios por ayuda, se acercan a hombres y terminan con varios hijos de diferentes hombres. Y de todos modos, abandonadas, empeorando su estado.
A eso se le conoce como el síndrome de Lea, que hay mujeres que creen que dándole hijos a los hombres los van a retener. Ese fue el error de Lea, que creyó que iba a detener a Jacob con darle hijos, con otro hijo que le dé ya. Tuvo 4 de él y nada. Y 2 con la concubina, 6 y nada. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. O sea que ningún hombre se retiene con hijos. Yo lo he visto. Y las mujeres, vuelvo a hacer el paréntesis, ¿verdad? La aclaración, no estoy acusando a nadie, solamente le estoy dando una reflexión. Las mujeres, ya la abandonó un hombre con un hijo, con 2, ¿para qué anda buscando otro? ¿Por qué no se acerca a Dios? Él sí le puede ayudar. Porque Él prometió que al que se acerca a Él no le echa fuera. Que en vez de acercarse a Dios, se acerca a otras personas. Y mire hermano, es muy raro que un hombre haga precio de una mujer cuando ésta ya tiene hijos. Es muy raro. No digo que sea imposible, es muy raro que le haga realmente aprecio. La mayoría son mentirosos, solo a ver qué consiguen, solo a ver qué sacan. Y una vez sacaron lo que querían y todo, de todas maneras, se resultan yendo a otro lado y la señora empeora su situación. Yo sé que muchos de los que me están oyendo han visto eso. Pero es una realidad, hermanos. Y como recuérdese que en ese tipo de casos la mujer es la que lleva la peor parte. El hombre se larga y ya le dejó otro hijo. 2, 3, 4, 6 hijos de diferente señor. Ya nadie quiere hacerse cargo de otros patojos. Se harán cargo del de él, pero el de otros no. Es una triste realidad. Pero que conste que es una reflexión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de la oración, hay que volver a la oración. Hay que volver a la oración, porque Dios, el que a Él se acerca, no le echa fuera. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y será hasta una próxima con el favor del Señor, y que la bendición esté sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre maravilloso de Jesús, y que el inicio de esta semana sea una semana bendecida para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.